tema, volviendo, digamos, a una situación internacional que también afecta a nuestro país, es la situación de Monsanto. Y, bueno, para esto tenemos a una invitada, que agradecemos que ya la tenemos acá presente, la compañera Rita Saavedra, que es parte del movimiento Bolivia Libre de Transgénicos. Buenas noches, compañera, bienvenida. Buenas noches. Bueno, vamos a estar hablando con usted. Hace unos días, el 18 de mayo, tengo entendido, fue la Jornada Internacional de Lucha contra Monsanto, ¿no? Y es una jornada en general para, bueno, evitar todo lo que se vive y bueno, todo lo que ocasiona Monsanto. Quisiéramos que nos comente más sobre todo esto, compañera. Así es. Bueno, hace ya varios años, desde el 2013 aproximadamente, que el mundo ha tomado conciencia de las prácticas poco transparentes de las empresas, especialmente de aquellas vinculadas a la alimentación y a valores tan propios de los pueblos agrícolas como el nuestro, como son las semillas, ¿no? Entonces, básicamente han empezado participando casi 400 ciudades alrededor del mundo, demostrando su inconformidad, digamos, ¿no? Por las prácticas poco transparentes de las empresas para introducir semillas transgénicas, que al día de hoy ya se han comprobado el grado de letalidad, de daño que causan al ser humano, al medio ambiente y a la biodiversidad. Son tres grandes sectores de la vida, de la generación de la vida, que están siendo gravemente impactados, no solo por Monsanto Bayer, una corporación norteamericana y alemana ahora, porque se han unido, sino por otras más que se dedican a la biotecnología alimentaria, ¿no? Entonces, en Bolivia nosotros nos hacemos eco porque ya hace 13 años, perdón, hace 18 años más o menos, desde el 2005, que se han introducido semillas transgénicas de soya a Bolivia. Y hasta el día de hoy, a pesar de las múltiples acciones que hemos tenido de incidencia sobre los distintos gobiernos que han pasado desde el 2005, no ha habido una respuesta clara para el sector productor, de pequeños productores vinculados a la agroecología particularmente, ni para los consumidores, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es más bien un endurecimiento de políticas agroalimentarias que están beneficiando al sector agroindustrial que no produce alimentos para la gente, para las personas, se dedican a la exportación precisamente de estos granos y esta exportación está devastando pues nuestros territorios, ¿no? Todos recordamos lo que ha pasado el 2019, el 2020 con la chiquitanía, y esto es producto básicamente de la ampliación de la frontera agrícola para la producción de soya transgénica, de maíz transgénico que está prohibido en Bolivia, y de la ganadería, ¿no? Todo con fines de exportación. Entonces, esa es la manifestación que hacemos desde Bolivia. Nos unimos a esta gran marcha mundial que se celebra todos los 20 de mayo a nivel mundial. Ahora hemos estado hermanados con Argentina y México particularmente, con quienes tenemos mucha más relación y estamos coordinando acciones, pero además recibimos información científica, algo que no hay en nuestro país respecto al impacto de los transgénicos ni al uso de sus agrotóxicos, ¿no? No olvidemos que Monsanto ahorita tiene miles de juicios porque sí se ha demostrado que el famoso Roundup o el glifosato afecta a la salud, ¿no? Entonces está pagando cuantiosas indemnizaciones a personas que han sido afectadas por el uso de este herbicida tristemente famoso. Y no nos olvidemos que en Bolivia es el principal agrotóxico importado por las empresas que tienen su presencia acá, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto general de lo que está pasando. Se le ha hecho un juicio internacional en La Haya a Monsanto, un juicio popular, el 2016,
y ahí se ha demostrado fehacientemente el daño que hace en estos tres sectores que les estoy comentando, ¿no? En la biodiversidad, porque está contaminando nuestras semillas nativas. En el caso del maíz en Bolivia, no sabemos el grado de contaminación que hay. Estamos perdiendo biodiversidad. Nos están imponiendo básicamente 4 o 5 cereales, cuando en el caso de la quinoa, por ejemplo, Bolivia tiene alrededor de más de 2000 variedades de quinoa. Entonces están imponiendo una forma de pensar, ¿no? Ya han sacado, se han llevado material genético nuestro para que en Estados Unidos, por ejemplo, se saque un transgénico de la quinoa, y esto nos llama poderosamente la atención, ¿no? Porque para nosotros son casos de biopiratería, porque se están llevando nuestros recursos genéticos, se están imponiendo estos cultivos por fuera de Bolivia. Hasta Australia ya produce quinoa, y nosotros estamos perdiendo esos recursos, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en términos de biodiversidad. En términos medioambientales, Santa Cruz ha perdido básicamente la Laguna Concepción, y esto está íntimamente relacionado al uso de agrotóxicos que realiza el sector de los menonitas cerca de esta laguna, que prácticamente la han hecho desaparecer, ¿no? También tenemos que recordar la casi 400 panales que han sido exterminados el 2020 por fumigaciones que se hacen y que no están controladas. Esto ha sucedido igual en el norte integrado, ¿no? Donde se produce miel. Entonces, esto nos está dando noción de cómo las fumigaciones están afectando no solo a este recurso tan valioso que son las abejas, nuestros polinizadores, sino del uso arbitrario que se hace y descontrolado, ¿no?, de los agrotóxicos en Bolivia. Y en términos de salud, que ese es el otro ámbito que más debate tiene hasta el día de hoy, porque no se puede demostrar, digamos, una letalidad como de un proyectil, ¿no? Sino que nosotros tenemos que entender que los herbicidas, los agrotóxicos que estamos consumiendo en frutas, en verduras, en alimentos procesados y en otros objetos que hacemos uso tanto para la higiene personal como de limpieza en la casa, nos producen una intoxicación crónica que lentamente nos está diezmando en la salud, ¿no? Entonces, sí hay intoxicaciones agudas, como en el caso de Argentina, el triste caso de Argentina de los pueblos fumigados, donde se ha mostrado que hay sectores, poblaciones enteras, ¿no?, que son rociadas diariamente con cualquier tipo de herbicida, particularmente el glifosato, donde la población ha empezado a manifestar problemas de cáncer, problemas de deformaciones con las cuales nacen los niños, ¿no? Problemas de daño renal, de daño hepático, en más del 50% de la población. Entonces, este tipo de estudios es lo que nos hace ver la relación que hay con el uso de estos agrotóxicos, ¿no? En Bolivia, desgraciadamente, no contamos con este tipo de estudios. Recién nos están refiriendo las fumigaciones que se están haciendo tanto en Montero como en San Julián, en otros distritos que hay allá, y el uso no solo con avionetas, sino también a través de la mano y a través de tractores, utilizando a personas que no tienen ningún cuidado en el uso y la aplicación de estos agrotóxicos, ¿no? Y lo paradójico es que no hay reportes de salud que nos indiquen y que nos permitan hacer comparaciones estadísticas para ver el impacto que está causando. Pero sí hay evidencia en Brasil, sí hay evidencia en Argentina, hay evidencia en México, donde el uso de los agrotóxicos es significativamente mayor que el nuestro, ¿no? Entonces, estas afectaciones a nuestra biodiversidad, al medio ambiente y a nuestra salud es lo que nos está preocupando, es lo que nos mantiene activas permanentemente, y esa es nuestra lucha actual y futura, ¿no? Porque vemos que no hay quien le ponga el cascabel al gato, es lo que podríamos decir, ¿no? Y tampoco tenemos consumidores organizados que quieran pelear por su derecho a la alimentación. Cuesta mucho organizar a los consumidores, ese es otro problema que tenemos, porque
no hay una conciencia cabal de la calidad alimentaria a la cual tenemos derecho, ¿no? Se nos ha acostumbrado a consumir cualquier tipo de alimentos, nos está ganando la alimentación chatarra, la alimentación que no tiene valor nutricional, y esa costumbre alimentaria está generando un patrón alimentario que nos está enfermando, ¿no? Lo que sí hay evidencia es de la cantidad de cáncer infantil, ¿sí? Eso se lo puede corroborar tanto en el Hospital del Niño como en los hospitales de Santa Cruz particularmente. Eso nos está afectando, ¿no? El consumo de estos alimentos ya nos está afectando porque el cáncer no era una patología característica de nuestra población boliviana, andina particularmente, ¿no? Habían casos hace unos 20 años, eran casos muy excepcionales de cáncer y ahora ya se ha vuelto uno de los principales problemas de salud en Bolivia, junto con la aparición y la producción, ¿no?, de transgénicos y el uso masivo de agrotóxicos. Entonces son cosas que nos hacen pensar. En Santa Cruz también están apareciendo reportes vinculados a esta coca machucada que está haciendo uso de estos agrotóxicos y que está causando severas lesiones bucofaciales. Cáncer que ha sido ya llamativo, digamos, para los médicos y que ya lo están denunciando, pero en Bolivia el Ministerio de Salud los toma como casos aislados y no permite un seguimiento estadístico ni en términos de investigación científica para poder corroborar esto en nuestro país, pero la evidencia está ahí, ¿no? Entonces, esa es la situación. Nosotros estamos empeñados en que se limite el uso de agrotóxicos. Como consumidores estamos haciendo nuestros propios mercados agroecológicos sin ayuda del Estado, porque al Estado no le interesa la salud de la población y la alimentación sana. Y al hacer uso de estas formas productivas más vinculadas al cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, sí estamos viendo casos de enfermedades, por ejemplo, que poco a poco están disminuyendo en su incidencia, ¿no? Niños autistas, que tienen, que con un consumo agroecológico se está demostrando que pueden incluso sanar cuando el problema del autismo no es muy profundo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se está dando en nuestro país y eso es lo que queremos impulsar, porque no solo se trata de decirle no a la Monsanto, ¿no es cierto?, de decirle al gobierno que tiene que controlar nuestros alimentos y que tiene que cumplir la ley, sino que nosotros nos estamos organizando y estamos generando nuestros propios mercados agroecológicos y estas iniciativas que están generando salud desde nosotros mismos, de manera autónoma, de manera independiente. Eso es. Bien, muchas gracias, Rita. Es muy importante toda la información que nos das, ¿no? Cada vez hay, bueno, hay más información, más denuncias sobre este tema de Monsanto. Estaba recordando, ¿no?, que igual, o sea, esta es una lucha ya de hace bastante tiempo, y claro, ahora está mucho más avanzada, ¿no? Recordaba de que hace ya 10 años, ¿no? Hubo esta movilización, por ejemplo, cuando fuimos parte del Centro de Estudiantes en Comunicación Social, ¿no? Que también estuvimos, bueno, se hizo toda una feria y todo eso denunciando todo este tema de Monsanto, ¿no? Y bueno, y es muy importante que se continúe, bueno, socializando, que la gente conozca realmente, que tenga conciencia de, bueno, de todo lo que son los agrotóxicos, los transgénicos. Y esto último que tú dijiste me parece fundamental, ¿no? Que además de la denuncia de todo lo que es Monsanto, que es una denuncia además internacional, me dijiste que son 400 ciudades donde se hizo ya acciones este año, ¿no? Así es. Muy importante. Nosotros no vamos a dejar de ejercer nuestro derecho a la alimentación. Eso es importante porque tenemos que tener en claro que los cambios empiezan en uno mismo, ¿no? Si queremos generar cambios, tienen que empezar en uno mismo, convertirlos en cambios familiares, en cambios más barriales, comunales, para generar cambios más estructurales, que es también a lo que nos estamos acercando, ¿no? Esta forma de producir está también vinculada a la problemática medioambiental, a la gran crisis climática que estamos viendo. No olvidemos que Bolivia está pasando
por periodos muy agudos y largos de sequía, ¿no? Sí. Y la forma de producir y de hacer uso de estos insumos químicos, de tanto químico, es lo que, como un círculo vicioso, se van juntando, ¿no? Ujú. A más uso de agrotóxicos, obviamente que la tierra se va a ir secando, ¿no? Y en la medida en que la tierra se va secando, esta se va desertificando. Y al haber deforestado tanto, también tenemos que tener conciencia de que la forma en que nos estamos alimentando está contribuyendo a la deforestación de nuestros bosques, de nuestra selva amazónica y del Chaco particularmente. Eso está vinculado a que no existan lluvias, ¿no? No existen nuestras bombitas de agua, que son los árboles, los estamos talando, los estamos acabando, y esto se vincula tierra árida más falta de lluvias a estas extremas sequías que se están dando en el país, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. Nosotros cada vez estamos vinculando la alimentación a los problemas ambientales. Creo que la gente tiene que empezar a escudriñar lo que está pasando, pero también, digamos, a todo aquello que tiene que ver con la salud no humana, ¿no? Nosotros estamos conscientes que hay que promover una sola salud que vincule la salud humana, la salud ambiental y la salud de los animales, ¿no? Porque solo así vamos a poder avanzar. No nos olvidemos que la actual pandemia que está recién pasando está vinculada precisamente a este uso indiscriminado que hacemos de la alimentación exótica, digamos, ¿no? Con animales que están en la selva. Al talar la selva también nos estamos comiendo ese territorio y estamos despertando las plagas dormidas que están ahí adentro. Entonces, si rompemos ese vínculo, si rompemos el sistema que somos todos nosotros, los problemas son graves, ¿no? No nos olvidemos que grandes científicos nos están diciendo que el año 2030 es un año clave para todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestra gran casa común, que es nuestro planeta. Ya se llegan incluso a científicos salen a la calle ahora, ¿no es cierto?, a hacerse encarcelar, se encadenan los científicos, especialmente en Europa, porque no se les está escuchando. Los gobiernos cada vez hacen oídos sordos, se hacen cumbres mundiales como las diferentes reuniones, como la COP por el cambio climático, la COP de la biodiversidad, y no se llegan a soluciones verdaderas, ¿no? Hay falsas soluciones que se están promoviendo. Eso es lo que tenemos que empezar a ver y a inmiscuirnos en nuestro país, porque los cambios políticos no van a servir de nada si no tenemos cambios que signifiquen la garantía de la vida en el planeta. Entonces, estas cuestiones son muy importantes. En Bolivia hay un manejo del discurso vinculado al cuidado de la madre tierra, los derechos de la madre tierra, que están volviéndose en contra mismo de ella, ¿no? O sea, se está haciendo un uso abusivo del lenguaje, nos están robando el contenido del lenguaje para entregarlo a las transnacionales y a las corporaciones serviles que tenemos en nuestro país. ¿No? Ustedes han debido escuchar a la ANAPO, a la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, por ejemplo, que son los mayores productores con transgénicos, a la misma CAO, a la Corporación Agropecuaria del Oriente, hablar de soberanía alimentaria, cuando la soberanía alimentaria es una política, es una posición política del campesinado mundial que no tiene nada que ver con las corporaciones ni con las empresas agroindustriales, pero en Bolivia asumen el discurso, el gobierno no dice nada, es más, lo promueve, ¿no es cierto? Y a nombre de los derechos de la madre tierra, a nombre de creernos, de vendernos el eslogan de somos hijos de la madre tierra, estamos traficando la tierra. Hay grandes problemas de contaminación, somos el país que más deforesta en términos per cápita, somos un país que estamos envenenando los ríos con mercurio. El uso de casi 18 kilos de herbicidas por persona que se está haciendo en Bolivia es alto, ¿no es cierto? Porque son 180 millones de litros o kilos de agrotóxicos que entran anualmente a Bolivia, perdón. Y encima el gobierno el año pasado les ha regalado un decreto
donde les libra de impuestos a estas casas importadoras como la Monsanto, radicada en Santa Cruz, ¿no? Antes no había, en los gobiernos liberales, por ejemplo, no había esta figura. La Monsanto no tenía pisada en Bolivia, pero ahora tú entras y buscas Monsanto Bolivia y la vas a encontrar. Está situada en la avenida San Martín, en el barrio Equipetrol, por ejemplo, ¿no? La Singenta también tiene domicilio legal en la avenida Cristóbal de Mendoza, en la zona B de Santa Cruz, en la Castelo y Blanco, ¿no? O la Down, que también tiene presencia acá, cuando nos parece muy paradójico que junto a estas empresas que se están apropiando de las semillas, que son las que nos están envenenando en términos alimentarios, sean las que salen a hablar de la madre tierra a través de sus servidores o de sus empleados nacionales, por ejemplo, ¿no? Eso nos parece un despropósito que tenemos que empezar a trabajarlo desde la comunidad que cree que hay que darle un tinte diferente a nuestro país, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las universidades se están aliando también a estas transnacionales. En realidad, estas transnacionales hacen un lobby tremendo, ¿no? Porque como en los Estados Unidos, por ejemplo, ellos están presentes a través de los altos cargos que hay en la Agencia de Drogas y Alimentos, en la FDA, ¿es cierto? Que es la que define qué se puede comer, qué no se puede comer en Estados Unidos. Están metidos en la Agencia de Protección al Medio Ambiente y en la misma Corte Suprema. Esto se ha demostrado en los varios denuncias que han hecho desde allá. Y en nuestro país pasa lo mismo, ¿no? Varios empresarios están en el Ministerio de Desarrollo Rural, están en el Ministerio de Medio Ambiente, o son personas que, como el actual ministro, que ha ido a parar a la cárcel, el ministro de Medio Ambiente, estoy hablando de Santos, tenga en sus manos, por ejemplo, una ley que iba a permitir, que iba a dar curso a la introducción de más transgénicos a Bolivia, ¿no? Entonces, la llegada, la permeabilidad que tienen estas organizaciones ahora en Bolivia es realmente alarmante, ¿no? A diferencia de otros países, nosotros tenemos un marco legal prohibitivo muy bueno, ¿no? O sea, legalmente, aparte del primer evento autorizado el 2005, no deberían estarse produciendo ningún otro evento transgénico en nuestro país. Sin embargo, como no hay control desde el Estado o lo que nosotros llamamos bajo la complicidad del actual gobierno, se están dando denuncias de que casi el 80, el 90% del maíz forrajero, del maíz con el que se alimentan a los pollos, a los cerdos, es transgénico. No se olviden que hay denuncias de que EMAPA está contrabandeando maíz transgénico desde la Argentina. Esto no se ha esclarecido. Y nosotros como consumidores, como población, estamos pidiendo al gobierno que se abra una investigación. ¿Cómo es posible que el mismo Estado se dedique a actos delincuenciales de traspasar frontera con organismos genéticamente modificados que tienen que tener una alto control de bioseguridad, ¿no? Es increíble lo que está pasando en este momento. Pero esto es lo que tenemos que empezar a discernir, ¿no? Por un lado, el discurso y hasta dónde el discurso realmente se ha vaciado de contenido para poder justificar la presencia de estas transnacionales de la alimentación y de las semillas en nuestro país. Y no estamos haciendo, y no hay quien nos pueda poner una solución, ¿no? El Tribunal Agroambiental, aparte de meterse a la cuestión de tierras, es incapaz de defender los derechos de la madre tierra. No se olvide que en Bolivia la madre tierra tiene rango de sujeto de derechos, así lo dice la Constitución, la Ley 300, pero no hay ningún ente judicial que pelee por ellos, ¿no? Entonces, esta situación es la que nos tiene que llamar la atención y es por eso que desde Bolivia Libre de Transgénicos permanentemente estamos haciendo este tipo de denuncias, ¿no? Y quisiéramos que la gente se sume, porque es
es como les digo, ya realmente hasta irrisorio, ¿no? No se puede entender cómo un gobierno puede obrar contra su propio pueblo en términos alimentarios. Muchas gracias, Rita. Realmente es muy importante toda esta información. Y bueno, entonces esta denuncia, tanto al gobierno como a las distintas instancias, bueno, a todos los que se benefician de esto y que realmente están envenenando nuestra alimentación, y bueno, denunciar la presencia y cada vez mayor aumento de los agrotóxicos en el país, ¿no? Además de los transgénicos, ¿no? Y bueno, destacar una vez más esta solución, ¿no? Este avance que se está dando en el tema de promover y trabajar y generar comunidades para, y bueno, conciencia para una alimentación saludable, ¿no? Con productos ecológicos, ¿no? Así es, Que no participen de esta situación de transgénicos. exacto. El gobierno tiene la responsabilidad, tiene la obligación constitucional de proveernos alimentación sana. Eso Claro. no tenemos que olvidar y nosotros tenemos que exigir que cumpla esa obligación. Por el momento lo estamos haciendo por cuenta propia, porque estamos evidenciando que no necesitamos al Estado para estas cosas, ¿no? Pero hay una responsabilidad, el Estado tiene que ejecutar sus obligaciones y nosotros tenemos que exigir nuestros derechos, ¿no? Y la agroecología es la alternativa. Se puede producir sin agrotóxicos, se puede producir sin transgénicos. Bolivia no necesita transgénicos, somos un país megadiverso, estamos entre los 10 países más megadiversos del mundo, ¿no es cierto? Y no podemos contaminar esta nuestra herencia genética que nos han dejado nuestros antepasados con tecnología que solamente promueve el enriquecimiento de un sector muy minoritario de nuestro país, que son los agroexportadores. Muy cierto. Bueno, ahorita muchas gracias. Fue muy importante tenerte. Esperamos tenerte nuevamente de invitada en el programa posteriormente en otras ocasiones. Y bueno, muchas gracias por bueno, toda la información, todos los datos y bueno, todos estos lineamientos incluso de lucha que nos has dado. Muchas gracias, Rita, y bueno, esperamos contar con tu presencia más adelante. Con gusto, pues vamos a estar hablando y a ustedes las gracias por abrirnos este espacio que al final es procesos de comunicación popular. Ujú. Muchas gracias, Rita. Y bueno, de esta forma concluimos esta edición de Radio Rebelión del 21 de mayo del 2023. Bueno, muy buenas noches a todos los que siguen este programa. Bueno, buenas noches, Rita Saavedra, que estuvo acompañándonos para hablar sobre la situación de Monsanto. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel, que también son parte del programa. Y buenas noches a todos los que nos siguen cada semana en estos programas Radio Rebelión. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Rita. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos, a toda la audiencia. Buenas noches, Rita, Jorge y Beto. Buenas noches a todos y a nuestra querida audiencia. Gracias. Y bueno, nos encontramos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos.